No todas las llamadas a la policía tienen sentido. Algunas son más oscuras, perturbadoras y difíciles de creer, ya sean figuras fantasmales, posesiones inquietantes y encuentros escalofriantes. Todo está capturado en una cámara corporal. Incluso los oficiales más valientes lucharon para mantener la calma. Comenzamos el video con este terrible incidente de Florida. Policía, si hay alguien adentro, identifíquese. Era el 22 de noviembre de 2021 cuando una mujer llamó a los servicios de emergencia porque al regresar a casa después de hacer compras, encontró la puerta principal completamente abierta. Pensando que alguien había entrado, esperó a que llegaran los oficiales. Las linternas recorrieron cada rincón de la casa. Hasta que un oficial se detuvo en el armario de un dormitorio. Desde adentro, escuchó ruidos fuertes y sordos. Pero cuando llamó, no hubo respuesta. Justo cuando pensaban que todo estaba despejado, una puerta cercana se abrió por sí sola. A pesar de una búsqueda exhaustiva, nunca se encontró a ningún intruso, pero cuando revisaron las imágenes, captaron un vistazo de una figura sombría. Era solo una imagen, pero suficiente para dejar a la propietaria convencida de que su casa no fue allanada. Estaba embrujada. Police, anyone inside, make yourself known. Sombra en el suelo. La policía en un vecindario pensó que estaban manejando una llamada de disturbio rutinaria. Una mujer reportó actividad extraña. How are you? Do you have your ID with you? I don't. What's your name? Irene. Pero la primera vez que los oficiales revisaron, no vieron nada y se fueron. Más tarde esa noche, fueron llamados de nuevo. Esta vez, las cámaras capturaron lo que las palabras no podían. La mujer saliendo corriendo de su casa, mientras una forma oscura, parecida a un líquido, se deslizaba por el suelo. It's your cell phone. I don't know what that is. Stop. I don't know what that is. Stop. Su velocidad era anormal, su movimiento imposible de explicar. Algunos lo llamaron una presencia oscura que la atormentaba, mientras que otros pensaron que era solo un truco del ojo. Pero aún, nadie sabe la verdad. Conexión con culto. El oficial Nick y su equipo respondieron a una llamada sobre un joven comportándose peligrosamente el 16 de marzo de 2023. Anish, de 22 años, había estado subiendo a lugares altos y lanzando objetos por la casa, alarmando a su padre. Cuando llegó la policía, Anish los enfrentó en silencio, de pie, rígido y agresivo. Su familia juró que no estaba usando ninguna sustancia o medicamento, pero admitieron que recientemente se había involucrado con un culto extraño. Temían que algo antinatural se hubiera apoderado de él. Los oficiales ignoraron eso, pero cuando se negó a cooperar, no tuvieron más remedio que arrestarlo. Furgoneta vacía. Tarde una noche, dos oficiales estaban involucrados en una persecución a alta velocidad por un camino forestal. Los faros rebotaban mientras perseguían una furgoneta. Justo cuando parecía que lo tenían acorralado, la furgoneta se detuvo con un chirrido. Con linternas listas, los policías se acercaron, esperando resistencia, solo para encontrarla completamente vacía. Sin conductor, sin pasajeros y sin rastro de escape. Densos bosques rodeaban el camino, pero no se escuchaba a nadie huyendo. Registraron el área, pero no encontraron nada. Muchos ahora creen que lo que persiguieron esa noche no era conducido por alguien vivo. Grito en la oscuridad. Algunas llamadas dejan a los oficiales conmocionados para siempre. Una noche, mientras investigaban un tranquilo patio trasero tras un reporte de disturbio, todo parecía normal, hasta que un grito ensordecedor rompió el silencio. No sonaba humano. Era crudo, penetrante e inquietante. El instinto se activó. El oficial no se detuvo a pensar. Corrió. A veces un sonido no solo te asusta, despierta algo profundo, algo que te dice que te vayas de inmediato. Y lo que causó ese grito no era nada normal. Horror en el turno de noche. Las patrullas nocturnas pueden jugarle trucos a la gente, pero esta fue diferente. Un guardia de seguridad haciendo su ronda, de repente escuchó una voz que decía, «Sal de aquí». Pero la habitación estaba vacía. Segundos después, se escucharon pasos detrás de él. Se dio la vuelta con su cámara y no había nadie, pero los pasos se hicieron más rápidos, más pesados, persiguiéndolo por las escaleras. Hello? Oh my God. What the?
Con el corazón latiendo con fuerza, corrió. La parte más extraña vino después. En el reflejo del panel de vidrio de una puerta, apareció un rostro pálido observándolo. El guardia nunca lo vio, pero la cámara sí. Y ese rostro no parecía acogedor. Sombra del remolque. Una revisión de bienestar en el remolque de un hombre comenzó como cualquier llamada de rutina. La policía llegó después de que los vecinos se preocuparan porque no lo habían visto en semanas. Los oficiales se movieron por la propiedad, pero las imágenes revelaron algo que ninguno de ellos notó. Cerca de una patrulla apareció una silueta sombría. Pequeño, como un niño. Parpadeó dentro y fuera de la vista antes de desaparecer por completo. ¿La parte extraña? No había niños en ningún lugar cerca de la escena. Cuando se confirmó más tarde que el vecino había fallecido en silencio, la gente comenzó a preguntarse, ¿estaba esa figura oscura conectada de alguna manera? ¿O fue solo una coincidencia? ¿Qué opinan ustedes? Comenten abajo. Oficial desaparecido. En 2016, el oficial Joe Hall detuvo a un conductor por un cambio de carril inseguro. Procedimiento estándar hasta que comenzó la parte extraña. Al pedir la licencia y el registro, una luz blanca cegadora envolvió el área. Era tan intensa que se perdió la visibilidad. Luego, cuando la luz se desvaneció, el oficial Hall había desaparecido. El conductor, aterrorizado, se fue a toda velocidad en pánico. Las imágenes de la cámara del tablero lo mostraron todo. La parada, la luz, la desaparición repentina. Desde ese momento, el oficial Hall nunca fue visto de nuevo, dejando solo preguntas sobre dónde o qué lo había llevado. Niño desaparecido. Durante una patrulla de rutina en un cementerio, un oficial notó algo extraño. Un niño de pie en silencio entre las lápidas. Llamó, pero la figura no reaccionó. Simplemente se quedó allí, completamente inmóvil. A medida que se acercaba, el niño de repente salió corriendo, zigzagueando entre las lápidas. El oficial lo persiguió, pero en cuestión de segundos, la figura se desvaneció en la oscuridad como humo. Horas de búsqueda no dieron ningún resultado. Nunca se reportó a ningún niño desaparecido, dejando a todos preguntándose si lo que vio esa noche era siquiera humano. Holy God. Criatura del peaje. Una noche, una cámara de peaje capturó una escena sacada de una pesadilla. Un coche se detuvo para pagar, pero el asiento del conductor estaba vacío. El guardia confundido se acercó y se quedó paralizado. Algo estaba agachado en el techo. Aunque las imágenes eran borrosas, sus largos miembros y movimientos espasmódicos destacaban. Fuera lo que fuera, no era humano. El guardia retrocedió, conmocionado. Momentos después, el coche avanzó sin conductor, y la criatura encima desapareció en la noche. Nadie ha podido explicar lo que la cámara capturó esa noche. Incidente en el ático. En un pequeño pueblo polaco, la policía fue llamada para ayudar con una situación perturbadora. Una mujer llamada Kamilka se había encerrado en el ático, gritando y gruñendo con una voz que inquietaba a todos. Los vecinos afirmaron que su comportamiento cambió después de regresar de un santuario en un bosque remoto. Esa noche, sus arrebatos se volvieron tan violentos que incluso los paramédicos dudaron en acercarse a ella. La grabación termina abruptamente, pero informes posteriores indicaron que fue sedada y llevada a un hospital. Lo que sucedió después sigue siendo incierto. Si fue tratada médicamente o por otros medios, nadie lo sabe. Llamada de casa embrujada. Lo que comenzó como una reunión casual para un pequeño grupo de amigos se volvió inquietante cuando los objetos empezaron a moverse por sí solos. Alarmados, llamaron a la policía. Los oficiales revisaron la casa cuidadosamente, tratando de calmar al grupo. Pero la extraña actividad no se detuvo. Un objeto pesado cayó de un estante justo frente a ellos, pero nadie estaba cerca. A pesar de la extraña atmósfera, la búsqueda no mostró nada inusual. No había intrusos, ni señales de allanamiento. Los oficiales finalmente se fueron, pero los residentes permanecieron inquietos. Muchos ahora creen que la casa lleva algo maldito dentro de sus paredes. Entidades hospitalarias. Dentro de un hospital en Denver, las imágenes de vigilancia captaron a un guardia haciendo algo inusual durante su ronda nocturna. Se detuvo cerca de la sala de espera, hablando como si alguien estuviera sentado en las sillas, pero los asientos estaban vacíos. Mientras caminaba por el pasillo, globos flotaban detrás de él, siguiendo sus pasos. Incluso se dio la vuelta y habló de nuevo, dirigiéndose al aire. Más tarde, al revisar las grabaciones, se dio cuenta de que había estado conversando con nadie visible. La inquietante pregunta sigue siendo con quién o qué había estado hablando. Compañero desaparecido. Una noche,
Un vigilante insistió en que estaba ayudando a una anciana a encontrar su camino por el edificio, pero las imágenes de seguridad contaron otra historia. No estaba hablando con nadie. Hizo gestos, asintió y actuó como si alguien estuviera justo frente a él. Minutos después, un colega lo llamó por radio y su comportamiento cambió instantáneamente. Corrió hacia el ascensor, pero en el último segundo se lanzó por las escaleras en su lugar. Nunca regresó esa noche. Sus compañeros de trabajo dijeron más tarde que la cinta los convenció de que no había estado guiando a una persona, sino a algo de otro mundo. Casa inquieta. El 13 de agosto de 2018, en Frederick, Colorado, la casa de Christopher Lee Watts, donde su familia encontró un misterioso final, se convirtió en un sitio de actividad extraña durante la investigación policial. Los oficiales informaron haber escuchado risas leves desde una habitación. Luego sus cámaras captaron una pequeña figura moviéndose por la escalera. Incluso parecieron haber capturado el espíritu de la esposa Shannon y escucharon una voz diciendo: «Este es nuestro hogar». Para muchos parecía que la familia nunca se fue realmente. Esa casa todavía está en pie, pero pocos se atreven a acercarse. Cara en el cuarto de almacenamiento. Un guardia de seguridad nocturno estaba haciendo rondas en un edificio abandonado con una linterna cuando se encontró con algo que lo hizo abandonar su trabajo de inmediato. Mientras inspeccionaba un cuarto de almacenamiento, notó una cara pálida con cabello largo y oscuro, asomándose detrás de unas cajas. Duró solo un segundo antes de que la figura desapareciera de la vista. Conmocionado, salió corriendo del edificio y renunció esa misma noche. Se difundieron teorías. Algunos decían que era un fantasma. Otros creían que había tropezado con algo que podía cambiar de forma. Hasta el día de hoy, se niega a hablar de ello en detalle. Protesta en Seattle. El 5 de mayo de 2021, un video viral de Seattle mostró a una mujer deambulando por las calles. Su rostro era fantasmagóricamente pálido, con ojos y labios oscurecidos. Su apariencia era tan inquietante que la policía se acercó rápidamente a ella, tratando de entender qué estaba mal. Solo gritaba mientras se alejaba, obligando a los oficiales y paramédicos a sujetarla. Los rumores rápidamente se propagaron en línea sobre una verdadera mujer zombie, pero pronto la verdad salió a la luz. Ella y su aspecto perturbador eran un elaborado maquillaje para una protesta política contra las vacunas. Pasajera escalofriante. 2 oficiales detuvieron a una mujer sola en lo profundo del bosque a altas horas de la noche. Ya era una escena tensa. Landon, tell me what's going on. So, you all no, right? I'm feeling good, yeah. Thank you, though. Okay. Y luego se comportó de manera extraña, muy diferente a una persona intoxicada habitual. You got 9 beers? 9 beers and Or 2 beers? 19. I need you to follow my finger with just your eye. En un momento, sus ojos se movieron en direcciones opuestas. Las pruebas no encontraron sustancias. Aún más extraño, dijo un número antes de que el dispositivo lo mostrara. 1.6. 5. Cuando verificaron su identificación, figuraba como fallecida 3 años antes. This chick's supposed to be dead. What does that mean? I don't think the system says she died 3 years ago. Hola, chicos. El clip dejó a los espectadores conmocionados. ¿Alguien estaba imitando a un humano o había algo más sentado en ese coche? La mayoría de los que lo vieron sintieron que no era normal. ¿Qué opinas al respecto? Déjamelo saber en los comentarios. Historia de Pali Lookout. Oficial contando una historia que su compañero le contó sobre un encuentro fantasmal en el mirador Pali. Un cabo de Honolulu compartió el impactante encuentro de un novato en Pali Lookout en 2018. Mientras cerraba las puertas tarde una noche, el oficial notó a una mujer con un vestido blanco y fue a verificar. En un abrir y cerrar de ojos, la misma mujer apareció en su asiento trasero, un salto imposible que hizo que el novato se diera cuenta de que no estaba tratando con una persona viva. Oh, what are you doing out here, Auntie? Se mantuvo tranquila, mantuvo su distancia y finalmente la mujer se desvaneció. La oficial se alejó conmocionada, segura de haber encontrado algo fuera de lo común, sombra ahumada. Desde la ventana de un apartamento, un hombre observó al guardia nocturno del edificio haciendo su ronda, y algo parecía seguirlo. Parecía una sombra humanoide tenue que lo seguía de cerca, demasiado indistinta para distinguir rasgos. El guardia miró por encima del hombro una vez, y en ese instante la forma ahumada se disolvió. La persona que filmaba estaba segura de que el guardia tenía una presencia oscura pegada a él. En línea, la gente discutía si era una de las entidades sombrías que algunos afirman acechan en los bordes de nuestra vista o solo un truco de luz y ángulo. Encuentro en Ohio. Vecinos en Ohio llamaron a la policía por ruidos inusuales dentro de una casa. Un oficial entró, barriendo su luz por las habitaciones vacías. Fue entonces cuando se escuchó un llanto débil al final del pasillo.
Lo siguió, solo para sentir a alguien justo detrás de él. Al girar rápidamente, vio una figura que desapareció en el acto. Momentos después, más adentro, se encontró cara a cara con una mujer fantasmal, con el cabello largo cubriendo su rostro. Le ordenó que se tirara al suelo. ¡Ponte en el suelo! ¡Ponte en el suelo! ¡Ahora mismo! Pero antes de que llegara el refuerzo, algo aterrador ocurrió. Para cuando llegaron otras unidades, la situación se había descontrolado por completo. Payasos acechadores. Antes del amanecer del 10 de julio de 2016, la policía de Menasha respondió a informes de personas con máscaras de payaso, persiguiendo coches a lo largo de las carreteras Appleton y Midway. Los oficiales encontraron a 2 hombres vestidos como payasos y los arrestaron. Chicos, pueden hacer mantengan las manos donde podamos verlas, ¿de acuerdo? La situación dio otro giro, cuando la policía supo que uno de los hombres había dejado a un niño de 4 años solo en casa mientras estaba fuera con una máscara y caos. Enfrentó cargos por negligencia infantil. El otro hombre no fue acusado. Los locales se quedaron preguntando si había sido una broma, o algo más imprudente y perturbador. ¿Por qué no vienen ustedes a esta barrera aquí? Adelante, pongan sus traseros contra ella. Sonrisa en la lavandería. Este clip viral muestra a oficiales respondiendo a una mujer en una lavandería, cuyo comportamiento incomodó a los presentes. Los testigos pensaron que podría estar bajo alguna influencia, pero sus acciones parecían extrañamente deliberadas. No respondía a su nombre y hacía gestos lentos y deliberados. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Cuál es tu nombre? Cuando los oficiales la detuvieron, no hubo resistencia. En la parte trasera del coche patrulla, ofreció una sonrisa lenta e inquietante. Las imágenes dejaron a muchos espectadores divididos entre una explicación médica y una posesión demoníaca, pero nunca surgió una respuesta clara. Habitación de Hotel 209. El incidente proviene del Hotel Wingate en Illinois. El 14 de septiembre de 2003, una empleada llamada Amy Miller reportó gritos escalofriantes provenientes de la habitación vacía, 209. El guardia de seguridad John entró para verificar, pero en ese mismo momento, las cámaras de vigilancia captaron algo inusual, una forma blanca translúcida saliendo por la puerta. Su contorno se asemejaba a una persona, insinuando que podría haber sido un fantasma. Dentro, John describió la escena como destrozada. Los muebles se movieron, e incluso la alfombra estaba desgarrada. Llamó por radio a Amy, insistiendo en que debían contactar a la policía. Pero lo extraño es que el metraje nunca muestra si esa llamada se hizo o no. Vecino que grita. En Brasil, una familia llamó frenéticamente a la policía después de escuchar gritos escalofriantes desde la casa de su vecino. Los oficiales se apresuraron, esperando un crimen violento, pero en su lugar encontraron a una joven en un estado perturbador. Ella gritaba con una voz que sonaba inhumana. No mames. Creyendo que estaba bajo la influencia, la arrestaron. Pruebas posteriores mostraron que no había sustancias en su sistema. Los investigadores registraron su casa y encontraron objetos rituales que insinuaban algo más oscuro. La familia creía que había estado involucrada en actividades de culto, las cuales la dejaron atrapada en esa aterradora condición. No mames, no mames, no mames, no mames, no mames. Comisaría de caza. Un turno nocturno dentro de una comisaría se convirtió en uno de los clips más inquietantes en línea. Las cámaras de seguridad muestran a un puñado de oficiales hablando casualmente, cuando de repente la puerta principal se abrió con una fuerza tremenda. El golpe fue tan fuerte y violento que todos los oficiales se levantaron de un salto, mirando hacia la entrada. Sin embargo, nadie entró. Ninguna figura, ni pasos. Ni siquiera una brisa lo explicó. Después, los oficiales admitieron que el evento los sacudió, y muchos creyeron que un fantasma fue el responsable. Al ver el video, es difícil no compartir el mismo pensamiento escalofriante. Coche sin conductor. Después de rastrear un vehículo robado, el oficial Colin Mercer finalmente logró detenerlo. Esperando confrontar al ladrón, abrió la puerta solo para descubrir que el asiento del conductor estaba vacío. Aún más extraño, la radio dentro seguía sonando, pero nadie pudo haberla encendido. Conmocionado, Mercer se alejó del coche. Fue entonces cuando vio algo a través del cristal, lo que parecía ser una mano, excepto que tenía solo 3 dedos largos. El encuentro lo perturbó tanto
que Mercer luego pidió ser transferido del caso por completo. Criatura de Paraguay. En Paraguay, un oficial respondió a lo que se reportó como un robo, pero una vez en la escena, quedó claro que no se trataba de un intruso ordinario. En cambio, dentro del edificio había una criatura extraña, capaz de trepar por paredes y superficies planas con una facilidad antinatural. El oficial logró derribarla con su equipo, y la grabación se cortó ahí. Más tarde, confesó que nunca había visto algo así en su carrera, describiéndolo como casi sobrenatural. Pero lo que sucedió después sigue sin respuesta. Nunca reveló lo que las autoridades hicieron con la criatura, lo que lleva a muchos a pensar que la verdad pudo haber sido ocultada. Piernas de lago. Un guardia nocturno recibió un aviso del equipo de CCTV. Alguien sospechoso había sido visto fuera de los terrenos de la empresa. Salió a verificar, pero el área parecía desierta. Aún así, se inclinó sobre un muro para mirar más de cerca, y al instante se echó hacia atrás, agachándose, como si se estuviera escondiendo. Las cámaras pronto revelaron por qué un par de piernas pálidas y fantasmales cruzaron rápidamente la línea de la propiedad. Sin torso, sin cabeza, solo piernas. Aún más extraño, parecían salir directamente del lago cercano. Y en serio, ¿quién sale corriendo de un lago a las 3 de la mañana sin el resto de su cuerpo? Ventana rota. El reportero Marco Rivero estaba cubriendo un accidente donde 2 coches habían chocado mientras la policía examinaba los restos. Las víctimas ya habían sido llevadas al hospital y una no había sobrevivido. Pero durante el informe en vivo, los espectadores vieron algo inquietante. En el fondo, apareció un rostro en la ventana del coche. Sus características pálidas y fantasmales se destacaban claramente. Ni los policías ni el reportero notaron nada en tiempo real. Solo después de que se emitieron las imágenes, la gente notó el extraño rostro. Muchos estaban convencidos de que era el espíritu persistente de la persona que había perdido la vida dentro de ese mismo coche. Destello sin cabeza. Durante un turno nocturno, un oficial patrullaba un ala antigua del hospital que había sido cerrada por renovaciones. Pensó que el lugar estaba vacío, hasta que ocurrió algo extraño. La tapa de un cubo de basura comenzó a traquetear y moverse por sí sola. Mientras se concentraba en ella, apenas alcanzó a ver una figura sombría corriendo por el pasillo. Desapareció detrás de una pared en segundos. Más tarde, al revisar el video, lo vio claramente. La figura no tenía cabeza en absoluto. Algunos creían que era el espíritu de un paciente que aún vagaba por los pasillos de un lugar que una vez conocieron. Fuera lo que fuera, la mayoría coincidía en que no era solo un truco de luz. Aparición ahumada. En Guadalajara, México, los oficiales estaban revisando las grabaciones de CCTV cuando apareció algo inusual. La cámara había captado una masa ahumada formándose en la pantalla. Pero lo que lo hacía inquietante era su forma, que claramente se asemejaba a una persona. La inquietante silueta se deslizó hacia adelante, se movió directamente hacia la lente y luego flotó sobre la cámara como si estuviera observando. Momentos después, desapareció por completo. Ninguno de los oficiales pudo entenderlo. ¿Era solo un extraño fallo o alguna forma de actividad paranormal? Los espectadores debatieron, pero muchos estaban convencidos de que era algo mucho más siniestro. Entidad espeluznante. Un guardia de seguridad estaba conduciendo a casa después de terminar su turno nocturno cuando algo extraño llamó su atención. En la carretera vacía delante se movía una pequeña forma. Al principio pensó que era un perro callejero, pero cuando sus faros lo iluminaron, la visión lo congeló en su asiento. La cosa tenía una cara, casi humana, pero torcida y mal, como si estuviera atrapada a medio cambio. Algunos argumentaron que solo eran sombras creando una ilusión. Otros insistieron en que era un ser similar a un wendigo cambiando de forma. El guardia filmó lo que vio, y ese clip se difundió rápidamente en línea. Hasta el día de hoy, jura que no fue un truco de su mente. Gigante del centro. Involucra conversaciones sobre avistamientos de extraterrestres en Bayside Marketplace. El caos estalló en el centro de Miami cuando los oficiales irrumpieron en una concurrida zona comercial. Los informes oficiales culparon a un grupo de adolescentes por encender fuegos artificiales y provocar desorden. Pero en los días que siguieron, se difundió una explicación más extraña, que la policía no estaba persiguiendo a niños en absoluto, sino a una presencia alienígena masiva. Parecía imposible, hasta que apareció un video mostrando una figura alta con un contorno inhumano. Cuando se le presionó, el oficial Michael Vega negó que hubiera ocurrido algo inusual. Sin embargo, muchos insisten en que la extraña forma prueba que hay más en la historia de lo que la policía está dispuesta a compartir. Sombra distorsionada. Durante un turno nocturno, un guardia miró su pantalla de CCTV
y vio algo cruzar rápidamente la carretera. No era un animal y tampoco se movía como una persona. La forma parpadeaba dentro y fuera de la vista, como si la realidad misma no pudiera decidir si debía existir allí. En las imágenes parecía tener una cabeza y extremidades delanteras, pero nada en su cuerpo parecía correcto. El guardia dudó, dividido entre llamarlo un fallo o admitir que había visto algo inexplicable. De cualquier manera, la figura lo dejó conmocionado mucho después de que desapareciera. Criatura con pezuñas. En México, una patrulla nocturna se volvió escalofriante cuando un guardia fue a verificar informes de un intruso. Desde lejos, la figura parecía lo suficientemente normal, hasta que los vecinos notaron la forma en que caminaba. Sus pasos no eran correctos, y cuando se revisó la grabación, las piernas terminaban no en pies, sino en pezuñas. El guardia la reprodujo una y otra vez. Las extremidades eran delgadas, antinaturales. Quizás alguien estaba disfrazado, pensó, pero el movimiento no parecía actuado. El silencio alrededor de la escena solo aumentaba el miedo de que fuera lo que fuera. No era humano en absoluto. Entidad que desaparece. Una casa parcialmente construida en México se convirtió en el sitio de un encuentro inquietante, en 2019. Pensando que alguien había entrado, el dueño llamó a la policía para pedir refuerzos. Pero cuando llegó el oficial, no era un ladrón el que estaba allí. Era una figura sombría envuelta en negro. Su rostro parecía retorcido y sus ojos parecían brillar débilmente en la oscuridad. El oficial se mantuvo atrás, grabando en lugar de apresurarse a entrar. Pidió apoyo. Pero antes de que llegaran los refuerzos al lugar, la extraña figura se desvaneció en el aire y desapareció sin dejar rastro. Persecución de sombras. Este clip es de una persecución policial a alta velocidad en Brasil, pero los espectadores no se centraron en el choque en sí. En el fondo, algo extraño cruzó la carretera a una velocidad imposible y atravesó un coche de policía estacionado. Los oficiales en la escena nunca parecieron notarlo, pero la gente en línea quedó atónita. Algunos sugirieron que era el espíritu de alguien relacionado con la persecución. Otros argumentaron que era una figura sobrehumana huyendo de la ley. Si eso fuera cierto, ¿qué oportunidad tendrían los oficiales? Por otro lado, algunos piensan que todo fue montado. ¿De qué lado estás tú? Figura desconocida. Nadie puede ponerse de acuerdo sobre lo que una cámara de CCTV de la policía en Trstenik, Serbia, realmente captó. Mientras los oficiales revisaban imágenes de rutina, una forma pálida y nebulosa apareció en un corredor restringido donde no debería haber nadie. Se movió por el pasillo y desapareció, así que al principio lo descartaron. Pero la misma mancha blanca regresó poco tiempo después. No era un contorno claro, pero sus movimientos eran nítidos y deliberados. El equipo reprodujo el clip una y otra vez, y aún no encontró nada. Entonces, ¿qué piensas? ¿Un fallo de la cámara o algo más? Llamada silenciosa. 911 call in Pueblo from a funeral home and cemetery. El 11 de agosto de 2018, la policía recibió una extraña llamada al 911 desde Imperial Memorial Gardens, la funeraria y cementerio en Pueblo, Colorado. La línea se cortó a mitad de la llamada, y cuando los oficiales devolvieron la llamada, solo se escuchó estática. Si escuchas atentamente, casi puedes oír a alguien tratando de pedir ayuda. Cuando un oficial fue a revisar el terreno, la propiedad estaba bien cerrada y vacía. No había nadie allí, y eso dejó a los investigadores con muchas preguntas inquietantes sobre quién o qué podría haber hecho esa llamada. Tony se estremece. Is the Honolulu Police Department's training academy in Waipahu haunted? Well, some say it is. Esto no es metraje sin editar, sino una recreación de lo que el guardia nocturno Tony dice que vivió en la Academia de Entrenamiento del Departamento de Policía de Honolulu, en Waipahu. Una noche mientras estaba de servicio, escuchó ruidos lo suficientemente fuertes como para que incluso los perros policía ladraran. Esos sonidos lo llevaron a la casa del SWAT, donde las contraventanas de madera se movían solas. Cada vez que se acercaba, las contraventanas se detenían. Unas noches después, vio a una anciana vestida de blanco. Desapareció cuando él se acercó, luego reapareció con una expresión enojada. Fue demasiado para él, y salió corriendo. Después de eso, otros oficiales también informaron encuentros extraños en la academia. Muchas gracias por ver el video. Dale me gusta y compártelo con tus amigos.
Suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de los próximos videos increíbles. Gracias una vez más.